verdad que me parece un tema muy relevante, el tema de coadyuvantes en sí, un tema que viene tomando importancia, sobre todo en los últimos años, por una multiplicidad de factores, ya sea reducción de costos, disminución en los volúmenes de agua, disminución en las concentraciones de uso de los distintos principios activos o disminución en el impacto ambiental, o por qué no, problemas de resistencia que se están dando continuamente, ya sean de plaga, enfermedades e incluso en maleza, y este tipo de soluciones empiezan a tener cada vez más relevancia, ¿no? Antes de entrar un poco en tema, esto es una pequeña definición de lo que son los coadyuvantes en sí, pero a grosso modo los coadyuvantes son productos químicos que están diseñados específicamente para mejorar la aplicación y la eficiencia de los agroquímicos. Los productos modifican directamente las propiedades físicas o químicas de la solución de pulverización. En pocas palabras, lo que hacen es ayudar a estabilizar las mezclas, aumentar el efecto emulsionante o la dispersión sobre ciertos principios activos, mejorar la adherencia, la protección de la gota, la penetración y, en definitiva, terminan actuando en optimizar el proceso de aplicación. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, es que directamente el ingrediente activo tenga las condiciones adecuadas para que exprese su máximo potencial. Y esto incurre directamente en eficiencia, en eficacia de control. Y cuando uno habla de eficacia de control, habla directamente de costo-beneficio. Y no me refiero a precio únicamente, sino a qué costo obtengo el beneficio que estoy buscando. Por eso estamos aquí con intenciones de presentarles EcoStick, realmente una propuesta evolutiva, una propuesta diferencial a lo que hay hoy por hoy en el mercado, con intenciones de ir a las nuevas demandas que hay en el mercado, a esa disminución en los volúmenes de agua, a esa disminución en la dosis de uso de los principios activos, en eliminar los problemas de resistencia, ¿no? Y cuando hablamos de que EcoStick es realmente una propuesta diferencial, es porque realmente lo es, porque está formulado a partir de una combinación entre sulfonato de amonio, que es un tensioactivo comúnmente difundido, pero que está soportado en una mezcla específica de ésteres de sacarosa o de sucroglicéridos. Esto asegura que el producto sea totalmente libre de nonilfenol, de alcoholes grasos, que sea un producto totalmente biodegradable, y se desarrolló y se formuló específicamente bajo el concepto de ofrecer soluciones y mejoras en distintas etapas dentro del proceso de una aplicación, y no tan solo centrándonos en cubrir la tensión superficial o en proteger a la gota de manera aislada o solamente permitirle la penetración al principio activo, ¿no? Con lo cual, el objetivo es que todas estas pequeñas mejoras repercutan en proporcionarle el ambiente adecuado para que el principio activo exprese su potencial e incurra en una mayor eficiencia. Me detengo un poquito acá en la mezcla de los ésteres de sacarosa en sí, los sucroglicéridos, que son el verdadero diferencial del producto en sí, como para explicarles un poquito de qué se trata. En pocas palabras, es la combinación o la esterificación de moléculas de sacarosa que derivan del azúcar directamente con ácidos grasos de origen vegetal. Este mix de sucroglicéridos, porque realmente es un mix, o de ésteres de sacarosa, está perfectamente definido, está perfectamente estandarizado y parametrizado, y tienen ácidos grasos de distintas naturalezas, como así también tienen ácidos grasos de distinto largo de cadena carbonada y distintos grados de saturación, siendo saturado, insaturado o poliinsaturado. Y esta mezcla en sí es la que aporta una serie de beneficios a lo largo de todo el proceso de la cadena, que es lo que venimos a presentar hoy. En definitiva, EcoStick es un coadyuvante integral que posee propiedades del tipo surfactante no iónico aniónico, antiespumantes, y por su exclusiva formulación presenta muy buena propiedad adherente o pegante y acción penetrante. Ya vamos a explicar bien el por qué. Me detengo un poquito en el perfil del tipo no iónico aniónico. Eso le asegura al producto ser muy versátil, ser compatible con una amplia gama de principios activos en el mercado, tanto herbicidas, fungicidas, insecticidas, fertilizantes, pero también ayuda mucho a la estabilidad de la mezcla, que es un factor no menor, a tener un alto poder emulsionante y dispersante, más allá del resto de las particularidades que aportan a la cuestión, y a aportar una penetración totalmente distinta sin producir fitotoxicidad, en comparación a, por ejemplo, el modo de acción de un aceite o de un metilado. Los ésteres de sacarosa en sí
o los sucroglicéridos le aportan elevado poder surfactante y tensioactivo, muy buen poder emulsionante y dispersante, lo que favorece la obtención de un caldo homogéneo, muy buen poder humectante. El poder humectante está vinculado, es un fenómeno de superficie, está vinculado a lo que es la tensión superficial, pero no es lo mismo. Y en definitiva, a mayor humectación, la capacidad de mojado es mucho mayor, es mucho mejor. Muy buen efecto adherente, acción de penetración por formación de nanopartículas, por nanoencapsulamiento y antievaporación. Y el sulfonato de amonio, que además le aporta también poder tensioactivo, característica de humectante, y cierta presencia de iones amonios que facilitan el proceso de penetración en sí. Esto le da la característica de ser un producto humectante, adherente, penetrante y antievaporante. La idea de proponer este producto apunta, como les decía hace un ratito, a ofrecer mejoras en distintas etapas del proceso de aplicación, la calidad y el estado del caldo de la aplicación, como el proceso de la pulverización en sí o el transporte de la gota, el impacto de la gota en el objetivo y la penetración de la gota, ¿no? En la calidad y el estado del caldo de aplicación, los ésteres trabajan como muy buenos emulsionantes y dispersantes, mantienen la estabilidad del caldo y mantienen un caldo totalmente homogéneo, lo cual permite una aplicación pareja y termina repercutiendo en eficacia. En el transporte de la gota, los ésteres trabajan bajo este diagramita, colocándose, formando un film en el entorno, en el contorno exterior de la gota, protegiéndolo contra las condiciones de evaporación. Una vez que la gota impacta en el objetivo, lo primero que se piensa es en el poder tensioactivo, es decir, la capacidad de disminuir el ángulo de contacto entre la gota y la superficie de la hoja. Y ahí es donde nos detenemos un minuto para entender que el agua tiene una tensión de 73 a 74 dinas por centímetros. EcoStick está trabajando a una concentración de uso de 100 centímetros cada 100 litros de agua, trabajando a 32 dinas por centímetro de tensión superficial. Y como para tener una idea en contraste o en comparativo a los distintos productos que hay en el mercado, que hay un montón, pero la mayoría se formulan en base a los mismos principios activos. En una esquina tenemos el agua con 73-74 dinas por centímetro. En la otra esquina los más tensioactivos son los órganos siliconados, trabajando entre 25 y 26 dinas por centímetro. Los aceites que tienen bajo poder de tensión superficial, pero que se utilizan más por una cuestión de protección de gota, por una cuestión de penetración, trabajan entre 48 y 50 dinas. Los alcoholes grasos etoxilados o nonilfenol como tensioactivos más difundidos, entre 33 y 35 dinas, y un EcoStick que trabaja en un rango entre 30 y 32 dinas, dependiendo la concentración de uso, ¿no? Pero la tensión superficial no es la única variable a considerar una vez que la gota impacta en el objetivo, porque es como una variable que queda medio aislada. Acá destacamos dos factores que creo que son muy relevantes y que son los que terminan aportando el verdadero diferencial. Adherencia, por un lado, los ésteres se adhieren con firmeza a la cutícula del tejido vegetal y disminuyen sustancialmente las pérdidas por escurrimiento y por lavado. Y paralelamente, trabajan, como les decía, encapsulando las moléculas del ingrediente activo, disminuyendo el tamaño de la molécula a un rango entre 60, 80 o 100 nanómetros, y eso facilita la velocidad de penetración por difusión, a diferencia de un aceite que penetra por disolución de capa cerosa, sumado a la presencia de amonio en la solución, lo que facilita la apertura estomática. Eso le da el perfil al producto de ser humectante, adherente, penetrante y antievaporante, ¿no? Las dosis de uso, entre 50 y 100 centímetros cúbicos para aplicaciones terrestres, son dosis volumétricas, a pesar de que muchas veces, por una cuestión de practicidad, uno termina recomendando dosis por unidad de superficie, pero lo ideal es considerar dosis volumétricas, sobre todo si trabajamos en una amplitud muy grande de cultivos. Entendiendo que para cultivos intensivos, en donde se trabajan otros volúmenes de agua, caso de cultivos citrícolas o de frutales, las dosis de uso, en el caso de EcoStick, están en un rango entre 25 y 50 centímetros cada 100 de agua, ¿no? Y bueno, estos son algunos ensayitos a modo muy general, como para mostrar un poco las comparativas en el uso de herbicida con distintos tipos de coadyuvantes. Esto puntualmente es una mezcla de nicosulfurón y dicamba para el control de sorgo de Alepo, para el control de yuyo colorado, chamico, quinoa, en un cultivo de 6 hojas de maíz en Santa Fe.
Se comparó EcoStick a 100 en 100, un coadyuvante a base de alcohol graso al 150 en 100 y un nonilfenol a 100 en 100. Y podemos ver las diferencias en el control de maleza a los 12 y 25 días post aplicación. Recién hablaron de Comelina, no, de Amaranthus, perdón. Hablaron de Amaranthus, ahora llegamos a Amaranthus, pero bueno, por ejemplo, Comelina, que es una maleza difícil de roer. Destacamos este ensayo, son ensayos hechos en el norte, en donde se comparó una mezcla de 2,4-D, glifo y saflufenacil, lo que es tratamiento 3 y tratamiento 4, tratamiento 5 y 6, 2,4-D, glifo y saflufenacil más imacetapir, y se comparó EcoStick a 100 centímetros por hectárea contra un metilado a 1 litro por hectárea, y podemos ver que no existen diferencias significativas entre los tratamientos, cumpliendo perfectamente con la expectativa de producto en el control de maleza con una dosis de uso 10 veces menor. Amaranthus, que recién hablaron de Amaranthus como una de las malezas principales en Argentina, al igual que Coniza. El mismo ejemplo, las mismas mezclas, tratamiento 3 y tratamiento 4 son una comparativa, tratamiento 5 y 6 son otra comparativa. Podemos ver que no hay ninguna diferencia estadística en los resultados finales de control. Bueno, estos son fotitos, me voy a apurar porque quiero llegar a mostrarles otra alternativa. Control de rama negra en un caldo de 100 litros por hectárea, en comparación de glifo y saflufenacil con un metilado, que es la curva más de la izquierda, y la curva más de la derecha es EcoStick, y en el medio pueden encontrar coadyuvantes a base de nonil o de alcohol graso etoxilado y las mediciones de control de maleza a los 15, 28 y 35 días post aplicación. Podemos ver que no hay ninguna diferencia de un producto que se aplica en mucha menor dosis y concentración de uso. Vamos a graminicida. Tomamos de testigo un aloxi con aceite mineral a 1 litro por hectárea y comparamos contra cletodin, una mezcla de cletodin, glifosato y un aceite metilado a 500 centímetros por hectárea, en contraste a la misma mezcla con EcoStick a 100 centímetros, y podemos ver que los resultados son muy satisfactorios a una dosis mucho menor, ¿no? Control de ryegrass, el mismo concepto, cletodin con metilado a 600 por hectárea, cletodin con EcoStick a 100 centímetros por hectárea, y podemos ver los resultados. Lo pasé muy rápido, pero en pocas palabras, la idea era, o por lo menos la idea de largar un producto así, un producto diferencial, es atacar y producir pequeñas mejoras en distintas etapas del proceso de aplicación, y estamos seguros, por lo que el producto demuestra y viene demostrando ya desde hace años, que estas mejoras en estas distintas etapas repercuten en eficacia. Desde ya, muchas gracias.